equipo multidisciplinario de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile, nos presentamos unos fondos especiales de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para estudiar el efecto del teletrabajo, en este caso en el sector público, junto a otros investigadores que también participamos, y hemos diseñado un curso de especialización para los próximos meses sobre el desafío organizacional que significa conciliar trabajo y familia. Parte de esa reflexión es la que queremos compartir hoy día, y por eso tenemos a Doreto y a Paula con nosotros. Los contenidos del webinar van a ser tres. Primero vamos a dar un poco de contexto para ver cómo es el impacto diferenciado del teletrabajo en hombres y mujeres en el marco de la pandemia. Segundo, vamos a hacer un zoom respecto a los temas de autocuidado en tiempos de pandemia. Y por último, vamos a hacer una reflexión que queremos hacerla junto a ustedes de cómo las organizaciones se hacen cargo de la conciliación con corresponsabilidad para hombres y mujeres en este nuevo escenario. Buscando establecer, no para nada un recetario, pero cuáles son las buenas prácticas que hemos encontrado en nuestra interacción con organizaciones y en nuestro debate interno para facilitar la conciliación con responsabilidad. Por temas como de forma, yo voy a ser el moderador para ir viendo las preguntas. Al final va a haber un espacio para las preguntas y queremos hacer una discusión con ustedes, y los voy a dejar luego con nuestras dos investigadoras, Loreto Martínez, que ella es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, tiene una larga experiencia en trabajando los temas de género en las organizaciones, de formación de base es trabajadora social de la Universidad Católica, y estamos muy contentos de tenerlas en el equipo como una experta, junto a Paula Ruiz-Tagle, que es psicóloga de la Universidad de Chile, que es diplomado en coaching neurolingüístico y que ha trabajado también junto a nosotros como consultora, pero además en su experiencia en los ámbitos de recursos humanos y gestión de desarrollo de personas. Así que, sin más, dejo con ustedes a primero Loreto y después Paula para que nos compartan su visión respecto a el teletrabajo diferenciado entre hombres y mujeres. Hola, buenos días. Bueno, desde mi casa, aquí, mi oficina, mi casa, como yo creo que a muchos y a muchas de nosotros nos pasa. Y como vemos, ahí está quien nos ha acompañado desde hace un tiempo, ¿cierto? El COVID, que de alguna manera nos ha hecho cambiar esta situación. Y hoy día vivimos, muchos de nosotros, en situaciones como las que vamos a ver en las siguientes fotos, en que de alguna manera estamos viviendo permanentemente la situación en la casa, donde tenemos que trabajar y acompañar a los niños, tenemos que muchas veces estar en distintas formas de familia, mujeres solas, hombres solos, parejas del mismo sexo que tienen niños, no tienen niños, es decir, vivimos de distinta manera esta situación que hoy día nos encontramos viviendo. Y escuchamos muchas veces frases como, hoy debo trabajar, pero además debo asumir las labores de la casa, o hoy día no puedo trabajar y tengo que esperar a la noche que se duerman los niños para poder trabajar y hacer algo, o pucha, tengo que cuidar a un enfermo, ¿qué hago? Y esto pasa también porque de alguna manera las organizaciones, las personas que están en distintos cargos, no tienen esa conciencia muchas veces, no todas por supuesto, pero la conciencia en que lo que ha pasado aquí no es trasladar la oficina a la casa. Es decir, no se puede hacer de la misma forma que lo hacíamos hace un tiempo atrás cuando estábamos en la oficina. Hoy día compartimos y en estas fotos vemos reflejados distintas realidades familiares. Las familias son diversas, las realidades familiares son diversas. Y hay muchas veces que yo he escuchado, y nosotros en las experiencias que hemos tenido, en conversaciones, en lo que sale en las entrevistas en los diarios, etcétera, gente que dice, pucha, tuve que dejar mi trabajo porque tengo que ir a cuidar a los niños, ya no tengo cómo hacerlo, ya estoy superada. En otros casos, obviamente, gente que ni siquiera puede hacer este trabajo, ha perdido los trabajos, etcétera. Entonces, de alguna manera, hoy día estamos en una situación compleja. Y por lo tanto, la pandemia, esto ha difuminado el límite privado, pues convierte esta casa, este es mi hogar, mi casa, en este espacio, que era un espacio privado, que no se veía en un mundo del trabajo. Y por lo tanto, el trabajo remunerado que teníamos fuera de la casa se confunde con ese trabajo no remunerado que no se veía, ¿cierto? Porque antes teníamos que hacer esa distinción. Hoy día no hacemos esa distinción y por lo tanto, de alguna manera, hoy día vemos aquí ambos tipos de trabajo. Y de alguna manera, antes algo que se ocultaba y que permitía en ese contexto de la oficina no ver el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo de cuidado, que principalmente hemos hecho las mujeres durante siempre, hoy día se ve, hoy día se observa. ¿Cuánto no les puede haber pasado? El otro día yo les cuento, estaba yo en una reunión, por ahí está
mi jefe Sebastián Conde, y estábamos en una reunión y yo empiezo, ¿dónde están las alcachofas? Corten la olla de las alcachofas. Eso me pasó en plena reunión, en una reunión que estábamos con otras personas, y bueno, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Y mis hijos y yo en reunión tuve que pararme a pagar, pero además, claro, terminé, la reunión siguió después. Pero ¿cuánto no nos ha pasado eso que hoy día se ve ese trabajo? Obviamente, aquellos que tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo o home office, mejor dicho, es decir, el trabajo, porque no es ese trabajo que cuando uno pensaba, ¡ay, qué rico, voy a hacer el trabajo desde una cafetería! Claro, era muy distinto, pero hoy día con este teletrabajo no tuvimos ni tiempo de prepararnos, un trabajo obligado, es una televida. ¿Cuánto pasamos de esta forma? ¿Cuánto nos pasamos y nos conectamos con el computador de la manera que estamos hoy día? Contarles además hoy día que es un día muy especial para mí, está naciendo mi primera nieta, y eso lo estoy conectando y lo vivo desde la clínica, mi hija teniendo su hija, y yo aquí en la casa, y la única forma de conectarnos es a través de este medio. No hay otra forma. Y por lo tanto yo estoy viviendo también, contarles a ustedes, entonces es como el mundo público con lo privado se va confundiendo, este mundo lo vamos viendo, y ese trabajo que no veíamos, que era el trabajo de cuidado, el nacimiento de niños, el cuidado de enfermos, el cuidado de las personas mayores, lo vamos viendo en este espacio. Y muchas veces encontramos recetarios, hay gente que nos dice, pucha, flexibilicen, hagan rutina, tomen descanso, pero ahí la Paula después le contará todo lo que nosotros hemos visto en el trabajo en organizaciones que no están así, que muchas veces se espera que nosotros hagamos un trabajo muy parecido al que hacíamos en las oficinas. Bueno, y esta foto muestra algo que lo vivimos, yo lo vivo, soy mujer y otras mujeres lo han vivido, que nos afecta diferenciadamente. Y el gran problema de esto ha sido que no se ha mirado diferenciadamente. La pandemia no afecta por igual a hombres y mujeres, los afecta diferenciadamente. Y por lo tanto, necesitamos marcar esa diferencia en las acciones que se hagan. Bueno, y esto no es un problema solo de nuestro país, es un problema de todos los países, esto se vive, y es así, por ejemplo, en algunos datos que nosotros buscamos para poder hacer esta reflexión, encontramos que, por ejemplo, durante el brote del ébola, el 2014 en África Occidental, se vio que el impacto de la pandemia se mostró más severo con las mujeres, golpeándola con fuerza el trabajo de cuidado. También hemos escuchado, por ejemplo, a Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, que nos dice, el COVID podría revertir los limitados logros en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres. También escuchamos a la OECD. Nosotros somos país OECD. ¿Y qué nos dice la OECD? Nos dice, los impactos económicos de la pandemia serán más graves para las mujeres y las niñas, quienes generalmente ganan menos dinero, ahorran menos, tienen trabajos inseguros o viven al borde de la pobreza. Por lo tanto, el salir de esta pandemia significa, y es un imperativo, el poder mirar diferenciadamente y el actuar hacia esa forma. No podemos quedarnos, dijéramos, sin mirar cómo está afectando diferenciadamente a hombres y mujeres, y la forma de mirar. Las organizaciones tienen que sumarse a ese gran desafío de mirar esa diferencia. Si nosotros miramos, y yo creo que ustedes lo han hecho muchos titulares, los titulares de los diarios, ¿qué dicen? Mujeres están más expuestas a pacientes con COVID, porque más del 70%, ¿cierto?, de las mujeres que trabajan de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres, ¿cierto?, y presentan también mayor vulnerabilidad de la crisis. Están en la primera línea, pero también presentan mayor vulnerabilidad. ¿Por qué se profundizó la brecha de género en la cuarentena? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? También el ingreso, hay más exposición laboral de las mujeres, ¿cierto?, va a aumentar. Las brechas de género se profundizan y serían más evidentes por COVID. ¿Qué otra cosa nos dicen el diario? Hay que esto es muy, muy profundo. El COVID borra 10 años de avance en inserción laboral femenina y amenaza con ir por más. Y eso es tremendo que éramos un país con baja participación laboral de las mujeres, y esto profundiza aún más esta crisis. Claudia Sangüesa nos decía, hoy las mujeres están cuidando a adultos mayores, niños, jóvenes, a todo el mundo, como siempre han cuidado a las mujeres, a niños, adultos mayores, los han cuidado.
Y por lo tanto, esto es lo que nos constata, esta es la realidad que nosotros estamos viviendo y es la realidad con que queríamos invitarlos e invitarlas a reflexionar, a poder pensar cómo, obviamente lo vamos a ir en este transcurso de esta presentación, viendo cómo las organizaciones pueden asumarse este desafío. Por eso nosotros en el título pusimos, es el desafío organizacional, es un desafío organizacional. Esto no vamos a salir de la pandemia, de la crisis, de lo que estamos viviendo, ninguno sale solo o sola. Vamos a salir en conjunto con otros y otras para poder salir de esta situación. Otra cita, la pandemia exacerba las desigualdades y profundiza las brechas de género. ONU Mujeres nos dice, hay impactos diferenciados de la pandemia entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, pero esto de trabajar desde la casa cuidando a otros que tanto hoy nos está agobiando y que hoy día agobia a algunos hombres, ¿cierto? Pero también a muchas mujeres, tanto a hombres como a mujeres, es una realidad que han vivido desde siempre las mujeres. No es algo que se construyó ahora, si esto se está agudizando, pero esto viene desde la base de las desigualdades de lo que es, ¿cierto?, los estereotipos de género, qué es lo que se espera de un hombre y qué se espera de una mujer. Por el hecho de ser mujer, yo tengo que cuidar. ¿Y por qué entonces se carga en ese rol a las mujeres? Y veamos algunos datos al respecto. Ya algunas cifras que nos van a decir qué es lo que pasaba antes de la pandemia y cómo se ha ido agudizando. Buscamos cifras que muchos y muchas de ustedes pueden conocer, pero los queremos poner aquí para ponerlos en discusión. 4 de cada 10 hogares son liderados por mujeres, ¿cierto? Información de la CACEN. Y 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos. Las mujeres tienen, hay un concepto, no lo vamos a tocar en este webinar, pero el tema de la feminización de la pobreza. La tasa de ocupación laboral femenina, un 52,1%, esto era en marzo del 2020. Vamos a ver que hemos retrocedido 10 años ya en el último trimestre con los datos del INE. Las mujeres participan mayormente en 3 sectores de la economía, ¿cierto? En servicios comunitarios, sociales, personales, en la intermediación financiera y comercio, que han sido gravemente afectados van a haber sido gravemente afectados por la pandemia. Eso es donde estaban las mujeres, hoy día obviamente son más afectadas. Y lo que también se sabe con la encuesta de tiempo que hace el INE, una mujer destina en promedio 5,8 horas a trabajos no remunerados y cuidados en un día tipo frente a las 2,5 horas de los hombres. Cifras que se agudizan. La disminución de la tasa de participación laboral femenina hoy día es 47,3, con 10 años de retroceso. Una tasa de desempleo de 9,9 frente al 8,2 en el igual periodo del año pasado de los hombres. 16,3% fuera del mercado laboral por razones de cuidado y solo 0,8% de los hombres. Y también, no lo vamos a tocar aquí, pero es un tema que también tienen que hacerse cargo las organizaciones, los temas de violencia. Ahora, ¿cómo viven diferenciadamente esta realidad hombres y mujeres? Veamos cifras. ¿Qué nos dice la academia? Hay muchos estudios, ustedes los deben haber visto. 56% de las mujeres sienten que trabajan más a diferencia de solo el 36% de los hombres. Compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar fue la principal dificultad para ellas, el 47% y el 28% de los hombres. 31% de las mujeres indica sentirse agobiada por la cantidad de tareas que debe realizar al estar en casa, mientras que en los hombres la cifra llega al 17%. Mujeres de sectores vulnerables dedican el triple jornada laboral en trabajo no remunerado. Eso también es importante ver lo que está pasando en los sectores más pobres de este país. 69% de las mujeres cuidan a niños y niñas y adolescentes y también trabajan en un contexto de pandemia. 73% de las mujeres siente que necesita apoyo emocional. 25% está tomando algún fármaco. 42% de estos no asisten regularmente a un psicólogo. 67% de las mujeres declaró cuidar hijos a la par del teletrabajo, mientras que solo 47% de los hombres dijo lo mismo. Más datos, sigamos con más datos. Yo creo que estos datos nos agobian, pero son los datos que las cifras nos muestran, los datos hablan por sí, reflejan casos de personas que uno conoce y que están en esta situación. Un 42% de las mujeres dijo que el teletrabajo se les hacía más difícil que trabajar fuera de la casa versus 32% de los hombres. Las razones presentadas fueron principalmente la dificultad de compatibilizar el teletrabajo con las tareas domésticas y el cuidado. Entonces la pregunta, y vamos a ir en esto, ¿cómo las organizaciones pueden ayudar a tomar conciencia de esto? El 50% de los papás que tenía hijos menores de 12 años señaló pasar más tiempo que sus esposas haciendo las tareas escolares junto a ellos, pero solo el 3% de las mamás estuvieron de acuerdo con esta respuesta.
Esos son datos que nos llevan a ver y cómo la profundización de las desigualdades tiene que ver tiene una raíz cultural, la división sexual del trabajo, los hombres en lo productivo, las mujeres en lo reproductivo, y está en este dibujo muy claramente graficado donde las mujeres están hacia abajo, los hombres arriba, lo privado, lo oculto. Lo que estaba oculto, ese trabajo doméstico de cuidado que no veíamos en las oficinas, que seguro muchas mujeres teníamos los llamados, etcétera, y estábamos siempre conectadas, hoy día se ve, se observa, no se puede ocultar más, ya está ahí. Y por lo tanto, el trabajo, ese rol reproductivo que las mujeres tienen y que se ha valorado, un trabajo invisible, trabajos como el de Comunidad Mujer, que hace visible ¿cierto? El trabajo que hizo Comunidad Mujer y que sobre cuánto aportamos al PIB, donde valora el trabajo doméstico y cuidado, empiezan a mostrar esto, pero eso tiene una raíz cultural. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que la implementación del teletrabajo tiene que aplicarse enfoque de género y atender al principio de la corresponsabilidad. ¿Y qué entendemos por corresponsabilidad? Donde están, obviamente, las familias, la diversidad de familias, donde todos son responsables, donde no solo las mujeres son las responsables de la situación del cuidado y el trabajo doméstico por ser mujer, sino que todos, la responsabilidad es de todos. Donde también tenemos las organizaciones, y que vamos a ver más profundamente también cómo las organizaciones pueden apoyar, cómo pueden ayudar, cómo pueden trabajar y aportar a este trabajo. Necesitamos, esto es un cambio cultural, y la cultura se puede cambiar, y la cultura parte también por trabajar cambios culturales desde las organizaciones a cómo ven a hombres y mujeres en el trabajo, y de lo que le piden, lo que le exigen, y por lo tanto creemos que es posible. No es esto, ojalá no quede un agobio, porque uno se ve agobia con estas cifras, con estos números, con lo que sale en la televisión. La invitación es más bien a movilizarnos, a asumir el desafío desde las organizaciones. Pero también aquí tenemos el Estado. Si nosotros no tenemos buenas políticas públicas, si no tenemos incentivos para también que la paternidad se reconocía, ¿cierto? Cuando tenemos el postnatal parental, por ejemplo, donde solo un 1% de los hombres lo han tomado, ¿cómo hacer políticas públicas adecuadas para que el cuidado y el trabajo doméstico sea compartido? Por lo tanto, en la corresponsabilidad no solo está una corresponsabilidad en la pareja, sino que tenemos a las organizaciones, a las empresas, públicas, privadas y al Estado como responsables de esa acción y por lo tanto de esa movilización. ¿Y cuál sería el rol que tenemos en las organizaciones? Las organizaciones en su rol las queremos invitar a trabajar en estas 3R del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, que más bien es una propuesta que desde Naciones Unidas está presente, ¿cierto? Y que queremos nosotros recoger, y creemos que desde ahí hay que ir mirando y haciendo los cambios. De partida, primero es reconocer, hacer visible y revalorizar el trabajo de cuidado como trabajo clave para el bienestar de las sociedades y para el funcionamiento de la economía. Hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hay que visibilizarlo. Las horas de trabajo doméstico y cuidado no remunerado equivalen al 53% del tiempo total dedicado a las actividades productivas que realiza la población dentro de un año, así lo señala en su estudio Comunidad Mujer, y por lo tanto lo reconocemos. Es el aporte al Producto Interno Bruto, todo lo que hace, y por lo tanto reconozcámoslo. También hay que reducirlo, es decir, apoyar y dar cobertura de alguna manera a las necesidades básicas de cuidado, como de alguna manera reduciendo esa carga de trabajo no remunerado que soportan desproporcionadamente las mujeres en el hogar, y de alguna manera debemos reducir, cómo ayudamos a generar, por lo tanto, sistemas de cuidado, y ahí las políticas públicas tienen un rol muy preponderante. Y también reducir, distribuir de manera más equilibrada. Y eso significa también que las organizaciones, lo vamos a ver, vean que hombres y mujeres están encargados del trabajo doméstico y de cuidado, no solo las mujeres. Y el día que un jefe, una persona le pida a su jefe, quiero llevar a mi hijo al pediatra, no diga, oye, ¿dónde está tu señora? O cambien la forma. Y por lo tanto, esa es la manera que de alguna manera queremos ir acercándonos a este tema, y ahora dejo con ustedes a Paula para la continuidad de este webinar.
Hola, muy buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Bueno, Sí, súper, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y lo primero y antes que todo, le quiero dar las gracias a todas y a todos los que están hoy día en nuestro webinar, acompañándonos en esta reflexión que nosotros creemos que es tan relevante en el contexto actual, ¿no? Por mi parte también contarles que yo me sentí profundamente agradecida con esta invitación. La verdad me motiva mucho, sobre todo porque siento que es el lugar desde el cual, por mi formación y mi experiencia, digamos, yo puedo aportar y que tiene que ver justamente con el mundo de las personas, con relevar lo humano, que tiene aristas muy distintas, por cierto, y hoy día lo hemos decidido mirar desde esta, que es una de las muchas. Y el objetivo de mi presentación básicamente es poder compartir con ustedes ciertas experiencias, tanto profesionales como personales, que hemos vivido en estos meses, también como equipo, para poder en el fondo intercambiar miradas y poder ir compartiendo en el fondo cómo hemos vivido y cómo nos hemos sentido en esta pandemia que ya llevamos tantos meses. Bueno, dicho esto, lo primero que me gustaría mostrarles es esto. Cómo hemos visto durante estos meses a las organizaciones, qué hemos visto, con qué nos hemos encontrado en nuestro rol, digamos, dentro del CIO. Bueno, y lo primero que les quiero contar ahí es que en realidad había una alta demanda por acompañamiento. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad, y tal como decía Lorenzo en un comienzo, esta situación es algo para lo que nadie estaba preparada. Si bien habían algunas organizaciones que tenían cierto grado de teletrabajo, es un teletrabajo que no tiene absolutamente nada que ver con la situación en la que estamos hoy día, que estamos prácticamente 24/7 conectados y disponibles y demandados. Y por lo tanto ha sido un desafío muy grande en todos los sentidos. Y desde ahí nosotros hemos visto mucha demanda de acompañamiento, tanto de las organizaciones para ver qué hacer, cómo abordarlo, cómo acompañar a los líderes, acompañamientos para los líderes para acompañar a sus propios equipos. Entonces hemos trabajado muchas modalidades de coaching de contención, también coaching de contención grupal, equipos de trabajo, y eso también ha ido cambiando, porque por ejemplo yo me atrevería a decir que si uno se pone, por ejemplo, en abril, cuando estábamos recién partiendo con esto, la verdad que uno se encontraba con las personas conectadas con muchas emociones más vinculadas a la incertidumbre, ninguno de nosotros sabíamos qué iba a pasar, incertidumbre laboral, voy a seguir con trabajo o no, me van a bajar la renta o no, miedo en el fondo de qué va a venir, cuánto va a durar esto, cuánto vamos a estar encerrados. Y eso en el tiempo ha ido cambiando, porque en realidad lo que hoy día uno escucha es un nivel de agotamiento y agobio impresionante. Yo la verdad, persona con la que hablo en el trabajo, amigas, apoderados del colegio, todo el mundo está muy cansado, frases de estoy chata con el teletrabajo, con el telecolegio, la verdad que son muy frecuentes hoy día. Entonces también había un cambio en el fondo de como los estados emocionales en los cuales hemos ido transitando durante estos meses. Y eso también les ha pasado a las organizaciones, obviamente, y a las personas que están dentro de las organizaciones. Y yo quería compartir con ustedes algunos ejemplos que hemos tenido en estas experiencias de acompañamiento a distintas empresas. Por ejemplo, con una empresa transnacional que nos pidió justamente hacer estas sesiones de acompañamiento o coaching de contención a sus jefaturas o liderazgos de primera línea, que tenían un objetivo básicamente de desahogo, de que las personas pudieran ver un poco, tener con quién contar lo que les estaba pasando, cómo se estaban sintiendo, poder identificar si necesitaban más apoyo en algún ámbito. Y yo me acuerdo que la verdad no se me va a olvidar que en las conversaciones iniciales con el gerente nacional de esta empresa, que uno en el fondo busca de ajustar un poco las necesidades, de tratar de leer bien qué es lo que necesitan o cuál es la ayuda que nos están pidiendo. Y en realidad él me comenta bueno, que él no entiende esto de que las personas se quejen tanto, de que tienen tanto trabajo, como que le costaba mucho entenderlo, entonces él sentía que la solución era muy simple, y de hecho lo decía, bueno, porque además daba también el hecho de que
las que más, entre comillas, reclamaban esta sobrecarga laboral eran las mujeres. Entonces, bueno, él encontraba que era bastante simple la solución, entonces la respuesta que le daba a las personas era que en realidad lo que tenían que hacer era levantarse a las 5 de la mañana, cosa de trabajar de 5 de la mañana a 9 de la mañana, a esa hora no hay ruido, los niños están durmiendo, cosa que a las 9 de la mañana ya estuvieran desocupadas y pudieran entonces dedicarse a las labores de la casa, entonces de 9 a 11, de 9 a 12, ya uno ahí en el fondo podía ponerse a hacer aseo, lavar ropa, hacer almuerzo, etc. Eso es como un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en otra empresa, que la solución, en esta también como suerte de locura, ¿cierto? En que se tiene que seguir trabajando al mismo ritmo, que no se puede bajar la productividad, que no se pueden atrasar los plazos, esta como rigidez en seguir en el fondo como mirando de la misma manera la situación. También a otra empresa me tocó escuchar que se les iba a enviar a las personas escritorios, sillas, ya estaban evaluando enviarles mercadería porque no fuera a hacer cosas que perdieran tiempo en salir a comprar. Y como último ejemplo también que me pasó en una organización que fue con una gerenta, que la verdad lo estaba pasando muy mal porque me contaba que ella tenía un hijo de 4 años y resulta que estaba todo el día en su casa, trabajando como estamos todas y todos hoy día, ¿no? Y que ella se tenía que encerrar en una pieza todo el día para poder trabajar y que en realidad su hijo lo veía a la hora del almuerzo y en la noche para bañarlo y para hacerlo dormir. Entonces la verdad que lo estaba pasando tremendamente mal, con un sentimiento de culpa terrible y por supuesto con cero escucha desde su organización en torno a esta situación, digamos. Ahora, yo no quiero dejar esto como exclusivamente en las empresas o las instituciones público-privadas. Me gustaría también decir que cuando hablamos de organizaciones son todas las organizaciones. ¿Para qué hablar del tremendo desafío que hay de todas las instituciones educacionales hoy día, sean colegios, institutos, universidades? En el fondo, cómo reproducir la experiencia del aula, la experiencia de aprendizaje en el aula, a esta modalidad en la que estamos hoy día, o sea, por la plataforma que sea, digamos. Y ahí, por ejemplo, puedo contar mi propia experiencia personal. Yo tengo un hijo de 7 años, que va en segundo básico, y la verdad es que, bueno, volví al colegio, básicamente me ha pasado eso, entonces tengo que destinar mucho tiempo, la verdad, a hacer videos, sacar fotos, mandar los mails, porque aunque mi hijo tenga un nivel de autonomía alto para su edad, la verdad es que no sabe mandar mail, no sabe poner archivos adjuntos. Entonces, entendiendo que la diversidad y la realidad de los distintos colegios y universidades, por cierto, es muy amplia, pero en general también nos cargan la mano con más trabajo y con más cosas para hacer a las mamás y a los papás. Yo siento que también hay papás que ayudan mucho en ese sentido. Entonces, bueno, mi intención al poner estos ejemplos sobre esta mesa o en esta conversación es plantear que finalmente acá hay un desafío enorme que no ha estado cubierto o que no había una respuesta a la altura. Acá al menos uno podría decir que hay una falta de entendimiento de que el contexto cambió, de que si lo que se pretende es hacer un copiar-pegar de lo que hacíamos antes en el trabajo a la casa, o de lo que se hacía antes en el colegio, al Zoom o al Teams o a la plataforma que se use, eso habla de que en realidad las personas, las organizaciones, no están leyendo ni entendiendo muy bien en el contexto en el que nos encontramos hoy día. Y en ese sentido nosotros sentimos que ese es un desafío no logrado. En términos generales es lo que hemos podido ver en nuestras experiencias. Bueno, y en este contexto, y era uno de los contenidos de nuestro webinar, ¿por qué será entonces importante hablar de autocuidado? O sea, en este contexto del COVID, en este contexto donde estamos con aislamiento social, donde no podemos ver a nuestras familias, a nuestros amigos, donde tenemos limitaciones para transitar, donde tenemos los límites absolutamente desdibujados entre lo que es nuestra casa y el trabajo. A mí por lo menos me pasa con mi equipo que ya todos nos conocemos las casas, las mascotas, todo. Entonces, la verdad que
el tema del autocuidado sin duda es más relevante que nunca. Y en ese sentido me gustaría plantear solamente 3 ideas fuerza. La primera es decir que evidentemente, y desde lo que cada uno entienda desde el sentido común por autocuidado, lo que era antes no es lo que es hoy día. O sea, sin duda en el contexto actual el autocuidado es distinto. Y lo segundo es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos sí, a mí, que me llegan muchísimos tips de autocuidado, de qué hacer, como decía Loreto al principio, ármate una rutina, haz ejercicio, separa tu lugar de trabajo de tu lugar de descanso, en fin, un montón de tips que hay muchos muy buenos, por cierto. Pero la verdad de las cosas es que el autocuidado es algo sumamente íntimo. El autocuidado es absolutamente personal. Y yo tengo casi la certeza de que lo que es autocuidado para mí, probablemente no sea autocuidado para ninguna de las no sé cuántas personas, de las 154 personas que estamos conectadas hoy día acá en este webinar. Entonces, es distinto y yo siento que lo importante o lo interesante es que ojalá cada uno y cada una podamos mirar qué cosas nosotros sentimos que aumentan nuestras sensaciones y nuestros grados de bienestar y cuáles no. Cuáles cosas colaboran y cuáles cosas no. Y eso irlo mirando y irlo anotando. Por ejemplo, este tema de las rutinas. Para mí mi rutina, la verdad que mis días son absolutamente dinámicos. Mi agenda cambia permanentemente. Reuniones se bajan, reuniones se suben, se cambian cosas. Entonces, por ejemplo, a mí el tema de tener una rutina, la verdad que yo lo solté. Porque a mí, la verdad, me generaba más bien un estrés que un cuidado. Para mí, por ejemplo, poder el fin de semana sentirme con la libertad de, no sé, si quiero almorzar a las 4 de la tarde con mi hijo, es maravilloso. Es la mejor forma que tengo de relajarme, de cuidarme, de cuidarnos a los dos, y lo agradezco profundamente. Y eso probablemente para otra persona pueda ser terrible, pensar almorzar a esa hora. Entonces, es algo muy personal. Y lo último que quiero decir en relación al autocuidado es que también tenemos que reconocer que el acto de cuidarse no es exclusivamente un acto individual. Y en eso quiero ser súper enfática. El cuidar, el acto de cuidado es un fenómeno social. Se da en relación a otros. Tiene que ver con uno mismo, por cierto, y hay cosas que uno puede hacer. Pero justamente si estamos hablando de la conciliación y de la corresponsabilidad, es porque básicamente yo no me tengo que conciliar conmigo misma, digamos, sino que estamos en un contexto que lo requiere. Por lo tanto, también hay que entenderlo desde ahí. O sea, el cuidarse también pasa por cuidar a otros, y solamente así vamos a poder salir de este tema. De hecho, la definición de autocuidado, que yo intencionadamente la dejé para el final, el auto quiere decir por sí solo, que viene del griego, y el cuidarse se define como el procurar un estado de bienestar para uno mismo o para otro, y no generarle perjuicios a otras personas. Entonces, desde la misma definición, el autocuidado tiene que ver o es en relación con el resto de las personas. Y retomando un poco lo que yo les decía al principio, de ir mirando, o identificando qué cosas a nosotros nos hacen bien o nos hacen mal, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de preguntarse de cómo se han sentido en este tiempo. Porque lo más probable, o al menos lo que me ha pasado a mí y a todas las personas con las que converso, es que hemos pasado por todas las emociones habidas y por haber, y eso es lo más esperable, lo más normal, sobre todo en este contexto tan desconocido, ¿cierto? Y tan incierto. Entonces es absolutamente normal y esperable que nos podamos haber sentido con pena, con miedo, con rabia, todas las emociones. También hay muchas personas que se han reencontrado en este contexto de pandemia. A mí también me ha tocado escuchar personas que dicen, bueno, para mí la verdad que ha sido un rato de aprender a disfrutar, me he reencontrado con mi pareja, nos hemos reencontrado con nuestros hijos, alrededor de una cocina, cocinando juntos, jugando juntos, un juego de mesa, en fin. Entonces, también hay gente que ha tenido una mirada bastante constructiva o ha podido rescatar situaciones positivas pese a este contexto más bien difícil y desafiante en el que estamos hoy día. Y a partir de esto los quiero invitar a una muy breve actividad
Pucha, yo la verdad les pido que ojalá yo me imagino que cuando hablamos de las emociones, más de alguna chispa se les fue pasando por la cabeza, más de algo se acordaron. Yo les quiero pedir, ojalá sería buenísimo si el que quiere puede cerrar los ojos, estamos la mayoría con las cámaras apagadas. Lo que me interesa es que ojalá se puedan conectar y les quiero plantear la siguiente pregunta, o pedir en el fondo lo siguiente, que es que pensemos en algo que nos haya hecho sentir mejor en el último tiempo. ¿Qué cosa en estos meses que llevamos de pandemia me ha hecho sentir mejor? ¿Qué momentos, qué personas, qué cosas yo puedo identificar que han colaborado con mi bienestar? No tienen que ser grandes cosas, nada que nos hayan cambiado la vida, pueden ser cosas sumamente simples. Entonces yo lo que les quiero pedir es que ojalá puedan visualizar ese momento o esa situación y lo logren identificar, lo logren ver, logren tomarle una foto y que hagamos el siguiente ejercicio, porque ese momento tiene por un lado un tiempo, tiene un cuándo. ¿Cuándo fue? ¿Fue en la mañana? ¿Fue a mediodía? ¿Fue al atardecer? ¿Fue un día de semana? ¿Fue el fin de semana? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Dónde fue? También tuvo un lugar. ¿Dónde fue? ¿En qué espacio? ¿Fue en la cocina? ¿Fue en el jardín? ¿Fue en el comedor? ¿Con quiénes estaba? ¿Estaba sola? ¿Estaba con alguien? Y por último, ¿qué sentí? ¿Qué me pasó ahí? ¿Me sentí tranquila? ¿Me sentí pleno o plena? ¿Tuve una sensación de serenidad? ¿Tuve la oportunidad de conectarme con la gratitud? ¿Estaba feliz? ¿Cuál fue la emoción que me pasó? Y esto yo los invito a que lo hagan, y por último, si lo quieren hacer después con más tiempo, que se lo planteen con estos tres elementos y que ojalá lo puedan anclar y lo dejen guardado, como digo yo, en su baúl de tesoros o de fortaleza, porque el poder identificarlo y el poder ponerle estos tres elementos, es decir, un tiempo, un lugar y una emoción, nos permite resignificarlo como un acto de autocuidado. Entonces, en la medida que yo logro hacer ese ejercicio, yo también puedo decir, estoy cuidándome cada vez que busco este tipo de situaciones o cada vez que vivo cada una de estas situaciones. Y esto, por lo tanto, es autocuidado para mí. Y estos son el tipo de situaciones, experiencias, momentos, personas, etcétera, que yo voy a tratar de tener con mayor frecuencia porque siento que colaboran con mi bienestar y me hacen bien. Por último, está esta pregunta que es si podemos elegir, por lo tanto, cuidarnos. Y yo quiero decir con mucha énfasis que absolutamente sí. Podemos elegir cuidarnos pese al contexto en el que estamos. Yo puedo elegir con mis acciones, con mis emociones, cuidarme. No obstante, y volviendo al tema de nuestro webinar, ese cuidarme no es exclusivamente mío, no podemos hacerlo solos porque tal como decimos desde un principio, acá el desafío es organizacional, es de todos en conjunto como sociedad y cada uno solo no lo va a lograr, tenemos que hacerlo juntos. Y quiero reforzar lo que planteó Loreto al final de su presentación, de cuál es el rol, por lo tanto, de las organizaciones, desde lo que estamos planteando en este webinario hoy día, este tema de las 3R, ¿cierto? De reconocer, redistribuir y reducir. Y esa es la única manera en que vamos a poder compartir este momento, compartir esta experiencia y entre todos empezar a construir organizaciones que tengan como valor que se empiece a instaurar la corresponsabilidad. Porque la verdad que si ese cambio no ocurre, vamos a salir de esto y vamos a volver a lo mismo o peor de lo que estábamos. Y con esto le doy la palabra a Loreto, que va a compartir algunas de las buenas prácticas que nosotros hemos identificado durante este tiempo en nuestra experiencia como CEO.
¿Loreto? Sí, dale. Ya. Bueno, vamos aquí a mostrar en el marco de esto, el reconocer, retribuir y reducir, lo que nosotros creemos y hemos mirado, hemos leído en algunos documentos y lo hemos visto en algunas organizaciones. Lo primero es reconocer y hacer visible y revalorizar el trabajo de cuidado. Y eso significa de partida que aunque primero el teletrabajo no lo podemos trasladar de alguna manera, de alguna forma, desde las oficinas a las casas de la misma manera. Y por lo tanto, uno de los temas centrales es la flexibilidad horaria, pero pensar esa flexibilidad horaria en relación a los roles que las personas tienen. Es decir, si hay hombres y mujeres que tienen que cuidar a otros, por lo tanto hay que tomar en cuenta eso. Y por lo tanto hay que reconocer y respetar los tiempos que las personas tienen que hacer trabajo doméstico y de cuidado. Es decir, no es eso es súper importante y por lo tanto hay que estructurar en eso los tiempos. Y empatizar también con el cuidado de las personas. A veces hay personas que tienen que cuidar enfermos y por lo tanto hay que empatizar y buscar algunas alternativas en relación a esas personas con las cuales estamos trabajando. Hay que reconocer y dar valor el que se requiere a este trabajo, no obviarlo, no es que no existe, existe y por lo tanto yo tengo que compartirlo con esos otros trabajos remunerados que tengo que hacer. Y sin generar sesgos de género, porque a veces se generan pensando que los hombres tampoco cuidan, y los hombres y las mujeres compartimos el cuidado y el trabajo doméstico, y por lo tanto en ese marco hay que siempre estar mirándolo. Reconocer también el tiempo personal para sí mismo, porque a veces el tiempo, las personas que viven solas o no tienen, se cuidan también, quieren hacer algo de ejercicio, el tiempo personal, esto de conciliar la vida laboral, familiar y personal. Y toda comunicación también de índole laboral habría que fijarla en un horario adecuado, ¿no? Que los correos a veces llegan a las 2 de la mañana y uno espera entonces que alguien a esa hora no te responda. Entonces, ¿cómo hacer y estructurar el tema de las comunicaciones? Y finalmente también un elemento súper importante como que hay un derecho irrenunciable al horario de colación, con el almuerzo, porque si no al final uno está hasta almorzando con el computador adelante. Y dale a la otra, siguiente, por favor. También redistribuir, esto es la corresponsabilidad y paternidad responsable, de alguna manera hombres y mujeres nos hacemos responsables y cómo las organizaciones también promueven la corresponsabilidad a través de medidas y acciones organizacionales. También un aspecto que podemos utilizar es la integración. Yo no sé si ustedes todos conocen lo que es la norma, la 3262, que es la norma chilena, que es el sistema de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que varias organizaciones en el país, no son muchas, serán no más de 15 organizaciones, empresas, la tienen y tienen el sello Iguala, y este sistema genera políticas de conciliación también. Dentro de lo que establece los requisitos de la norma está la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y en el tema de reducir, es apoyar a reducir el cargo de trabajo no remunerado. Hoy día puede ser más difícil en términos de la situación de pandemia que estamos viviendo, pero eso también hay todo el tema de lo que son los sistemas de cuidado universales y solidarios, que las organizaciones también pueden ir más allá de lo que establecen las normas legales. Buenísimo. Bueno, y acá los queríamos invitar a todas y a todos a que nos compartan su mirada. Bueno, yo no estoy mirando el chat, pero todas las preguntas que quieran hacer, por favor, a través del chat, que va a estar tanto Sebastián como otro colega Cristian viéndola, pero para poder ir cerrando el webinar nos interesaría muchísimo que ustedes nos contaran si cada una de ustedes o cada uno de ustedes tuviera la posibilidad y toda la toma de decisiones en el fondo dependiera de ustedes, de implementar buenas prácticas en sus lugares de trabajo hoy día, ¿qué cosas harían? ¿Qué propondrían? Si no tuvieran que pedirle permiso a nadie, independientemente de los recursos, si contaran con todo eso, ¿cuáles serían las prácticas que promoverían y que propondrían en su organización, en su lugar de trabajo? Eso les agradecería que por favor lo vayan comentando por el chat para que Sebastián y Cristian nos vayan contando. Ya, ok. Paula y Loreto.
Bueno, tenemos aquí algunas, tanto son preguntas prácticas, ¿no? Las vamos a hacer conversar un poco con la exposición, que dice en relación, yo diría, con tres cosas, ¿no? Primero, hay un tema que se reitera, que tiene que ver con si es que podemos hablar de que en Chile existe una cultura del autocuidado, ¿m? Tanto a nivel organizacional como a nivel también de los cuidados de conciliación al interior de la familia, ¿ya? Eso en primer lugar, ¿ya? Y luego, ¿ya? También aparecen algunos elementos que hablan respecto a precisar el concepto de organizaciones distribuidas, ¿ah? Porque da la impresión, según lo que aparece también en los comentarios de los participantes, que lo que se ha hecho generalmente en las organizaciones como una copia, ¿no? Una copia desde el mundo de la presencialidad al mundo de la virtualidad, ¿no? Pero no a través de esta distribución que aparece organizacional. Y finalmente, lo que va vinculado también con la cultura del autocuidado es que quizás al interior de las organizaciones hay una cultura de la desconfianza, ¿no? Como quizás contrapunto al respecto. Entonces, partamos con esas primeras apreciaciones. Voy a partir yo con lo último que decías de la organización, es el tema de la confianza. No sé si algunos de ustedes pueden haber leído un artículo en la revista Paula que salía "Cómo me controla mi jefa", y que se han generado algunos software para seguir a las personas y en el fondo establece cuándo se conecta al computador, lo que hace, lo que no hace. Entonces, finalmente la persona relataba toda una historia, la jefa también, que al final era tan tremendo esto, era "Cómo controla mi jefa", que el tiempo y la desconfianza los llevó a pensar que eso no era lo mejor tampoco. Entonces yo creo que sí puede existir, pero lo que tenemos que hacer, y el desafío, como nosotros decimos, es más bien buscar formas de generar confianza y generar buenas formas de contactarnos. Y como dice la Paula, tenía que ver, este es el desafío. Si nosotros tenemos y generamos buenas prácticas, podemos salir de este proceso de no tener confianza y el control. Yo creo que el control siempre está presente en nosotros y lo hemos visto. Y eso es lo que también refería a Paula en las experiencias y que uno tiene esto: levántate a las 5 de la mañana para hacer el aseo y después hace las cosas. Entonces, pero yo creo que a pesar de que existe eso, también uno encuentra buenas prácticas de personas que confían, que atienden, que son empáticas, etcétera. A mí me parece que por ahí va la cosa. Y mira, yo modo complementario, que tomé nota de las tres preguntas. Justamente este tema de la confianza es un gran tema, y viene hace rato, desde que se empezó con el teletrabajo no obligado, digamos, cuando algunas organizaciones ya empezaron a tener teletrabajo de manera parcial. Y justamente es lo que dice la Loreto, o sea, acá, de hecho, hay una columna que publicó Cristian Binimelis, que trabaja en el CIO, que el cuarto punto que pone en la columna, que tiene que ver con la transformación digital y el teletrabajo, es justamente la confianza. O sea, no porque yo no esté conectada todo el día al computador, eso tiene que entenderse como que yo no estoy trabajando. Entonces, el empezar a definir, bueno, qué cosas se hacen a través de la web, qué cosas no se hacen a través de la web. Tenemos que tener 50 reuniones diarias, porque si tenemos 50 reuniones diarias, finalmente, ¿en qué minuto trabajamos en términos de poder producir y hacer lo que tenemos que hacer, pensar, preparar lo que sea, el informe, el presupuesto, qué sé yo? Entonces, sin lugar a duda que el tema de la confianza es sumamente relevante y es algo que los líderes tienen que impulsar. Y respecto de que si en Chile hay o no hay una cultura de autocuidado, yo diría que claramente con lo que estamos revisando, al menos hoy día, no, sino que acá más bien tenemos un desafío tremendo, pero que no está logrado. O sea, este es un desafío no logrado desde las organizaciones, entendiendo por organizaciones las empresas privadas, las instituciones públicas, las organizaciones educacionales, porque ha costado muchísimo entender que no podemos hacer un copiar-pegar de lo que era a cómo estamos ahora. O sea, si alguien hoy día sigue pretendiendo que uno va a estar desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, sentado, concentrado, trabajando y manteniendo la misma productividad que antes, eso no va a ocurrir. Entonces acá lo que se requiere justamente es remirarnos.
flexibilizarnos, adaptarnos, redistribuyamos las cargas de trabajo, ¿será todo tan relevante? ¿Será todo tan urgente? Entonces, en ese sentido, sin duda que la respuesta es un no logrado. Tenemos ese desafío y hay que seguir trabajando para que eso cambie. No sé, Cristian, si hay más. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Estamos recibiendo bastantes comentarios, tanto por el chat del Zoom, así como también por Facebook Live. Mira, algunas de las prácticas que aparecen también como iniciativas. Por ejemplo, dar espacio a los funcionarios desde las 12 hasta las 14:30 para que puedan realizar sus labores domésticas sin interrupciones, tanto como cocinar, comer en familia. Otra práctica también es considerar un tiempo de descansos entre las reuniones online para que no sean unas tras otras. También aparece otra práctica que dice relación con instancias del equipo para poder hablar sobre cómo han estado, no de trabajo, sino de compartir. Y que esta práctica se realice más o menos 1 hora, por lo menos cada 15 días. También que las organizaciones aborden temáticas de sensibilización en temas de género y corresponsabilidad en el autocuidado. Otra práctica, construir espacios de relajación, ¿ya? Y pausas saludables. Y finalmente, esto ya es una pregunta que tiene que ver con el liderazgo, con relación a qué rol juega el líder en estas buenas prácticas y también qué rol juegan los colaboradores para que estas buenas prácticas se puedan ejecutar. Bueno, yo creo que la persona que lidera un equipo es quien debe tomar iniciativa muchas veces de todas estas buenas prácticas, porque para llevarlas a cabo tiene que estar absolutamente convencido o convencida de estas temáticas. En mi experiencia, en lo que hemos hecho, no sé, cuando uno instala, por ejemplo, la norma 3262 y trabaja y va a hacer auditorías o trabaja en la implementación de la norma y habla con las personas que son líderes de los equipos, si no están convencidos en el tema de género, si no han cambiado sus temas culturales en relación a los estereotipos de género, de que las mujeres hacen una cosa y los hombres otro, y tienen una concepción y no tienen sesgos, es posible llevarlo a cabo. Si no, es muy difícil las implementaciones de políticas de género o de otros temas de diversidad, por ejemplo. Por lo tanto, los liderazgos para llevar a cabo las buenas prácticas es central, el poder implementar acciones de conciliación, el actuar demostrando, es decir, un líder que no muestra cómo se hacen las cosas de distinta manera tampoco va a poder liderar estos cambios, y por lo tanto eso es central. Sí, y yo para complementar me gustaría agregar que finalmente, si bien los líderes tienen sin duda un rol sumamente relevante en impulsar y modelar este tipo de prácticas, también uno como parte de un equipo de trabajo puede proponerla. Y me acordé dentro de las sugerencias que leía Cristian recién, esto de tener instancias grupales para poder conversar con una frecuencia quincenal, es una tremenda experiencia. A mí me ha tocado acompañar equipos de trabajo que se juntan y que el objetivo de ese juntarse no es otro que el poder desahogarse, no es otro que poder compartir lo que les está pasando. Y la verdad que es precioso porque además de que se cumple ese objetivo, digamos, de desahogo, también uno se sienta súper acompañado, porque se da cuenta que la persona que está al lado, que mi compañero, que mi colega con el que trabajamos juntos hace no sé cuánto tiempo, está sintiendo cosas súper parecidas a las que estoy sintiendo yo, le han pasado cosas parecidas a las que me han pasado a mí, o quizás uno súper diferente, que yo ni siquiera me imaginaba, pero es un espacio sumamente constructivo y que yo por lo menos lo que he visto es que la gente se siente mucho más acompañada y contenida que cuando esos espacios no están. Perfecto. Vamos a continuar con las prácticas. Aparece el concepto de metas, más que horarios. Un trabajo orientado a metas o a resultados para que cada uno se pueda organizar. Esa es una práctica. Otra práctica puede ser que las empresas inviten a sus trabajadores a bloquear algunas horas semanales de su agenda para quehaceres domésticos, junto con una campaña para que hombres y mujeres trabajen en conjunto desde la casa. Y una tercera práctica
son jornadas flexibles, incentivos al tiempo familiar y personal, horarios que sean más acotados, con empatía y ajustes frente a la realidad que tiene que vivir la mujer, ¿no? Mujer, mamá, trabajadora. Luego tenemos otra práctica respecto del trabajo en el servicio público, ¿ah? Donde el rol organizacional está lejano. Por ejemplo, hay un caso que se señala que hay una focalización del equipo de trabajo, ¿no? Que es fundamental transparentar y entender las condiciones particulares, ¿sí?, de cada una de las personas, y que eso acrecienta la confianza entre todos, porque muchas veces las directrices o los lineamientos institucionales son muy distantes. ¿Ya? Aparece otra práctica más respecto de la socioemocionalidad de cada trabajador, abordar ese aspecto. Y finalmente, respecto también al ámbito público, se aprecia que hay una desvinculación, ¿no?, entre los desafíos del nuevo contexto y el liderazgo. Hasta ahí, Paula y Loreto. Ya, gracias, Cristian. Yo creo que hay muchos aportes, yo estoy leyendo muchas ideas y yo creo que en este minuto vamos a ir cerrando y la invitación es a seguir conversando en las organizaciones de estos temas, a seguir enfatizando la importancia que tiene de el trabajar y pensar que el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado es un trabajo que hay que mirar, hay que verlo y no hay que obviarlo. Y la importancia también de poder mirar con enfoque de género lo que estamos haciendo. No olviden nunca que es necesario hacer un análisis diferencial, un análisis, una mirada con enfoque de género para poder tener prácticas adecuadas a hombres y mujeres y no así tener sesgos que impliquen mayores desigualdades y mayores injusticias, mayores diferencias entre hombres y mujeres. Así que la invitación es a esto. Nosotros pensamos que con estos webinars estamos construyendo a un país mucho mejor, a un país en que podamos salir entre todos y todas de esta gran pandemia y estamos aportando de esta forma a un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado y por los tremendos aportes y el alto nivel de participación ahí a través del chat, que también lo estaba mirando. Que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Por mi parte me despido también.